Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 3 de Hajime. Me presento nuevamente, mi nombre es Emil Montes de Oca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Emilio Montes de Oca. Gusto en saludarlos. Quisiéramos agradecer por las muestras de cariño que nos dieron en este episodio número 2 y también gente que revisitó el episodio número 1. Muchísimas gracias también por compartir el contenido en Facebook y en todas las redes sociales. Sí, por favor, si tienen algún tema que quieran que toquemos acá en nuestra plática, con gusto los recibimos. Así como también en la sección de Judo en Acción, donde tenemos tutoriales técnicos, así como revisión de situaciones específicas. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, se los vamos a presentar a continuación y esperemos lo disfruten mucho. Sí, va a estar muy bueno. ¿Estás lista? Listo. Comenzamos, Hajime. Y bueno amigos, el tema de hoy nos ha gustado llamarle Recordando a los Grandes. En esta plática o análisis vamos a recordar a todos esos grandes judokas que marcaron tendencia y un antes y un después en sus respectivos países y en el mundo entero. Sí, todos esos judokas que nos marcaron por esos grandes resultados, esas grandes actuaciones y que pusieron a sus países le dieron mucha alegría y bueno, en grande a sus países. Bueno, a mí me gustaría comenzar con el continente americano. Una de las judokas más influyentes y destacadas de toda la historia del continente americano es la argentina Paola Pareto, la judoka de los 48 kilogramos. Inspiró a todo un país. Argentina había tenido muchos resultados a nivel continental, en copas del mundo, pero el que por primera vez vieran a una campeona del mundo y luego al año siguiente a una campeona olímpica, creo que fue muy legendario, ¿no? Sí, Paola Pareto en los últimos tiempos, ¿no? Para Argentina le dio mucha alegría, ¿no? Y nuestro continente americano, con esa garra que se caracteriza a nuestros amigos argentinos. Sobresaliente su actuación, ¿no? Y una chica que nunca dejaba de atacar, decíamos, ¿cuándo se va a cansar? ¿Cuándo se va a cansar? Y no, era un tren. Un estilo muy rápido y dinámico. Me gustaba también que se adaptó muy bien. Ella es una atleta longeva, estuvo desde el anterior cambio de reglas donde se podía agarrar piernas, se supo adaptar y creo que sus mejores resultados se dieron en la etapa final de su carrera, ¿no? Sí. A pesar de que no consiguió esa medalla en Tokio, luchó con todo el corazón y la verdad que sí, como tú lo dices, un tren dinámico, ataque, muy táctica también. Sí, por supuesto, una carrera de mucho sacrificio porque le costó. En América tenía competidoras muy duras, las de Brasil, las de Cuba, que siempre se veían en Panamericanos o Panamericanos, pero se supo sobreponer a todo esto y bueno, dar ese gran resultado en Juegos Olímpicos. Claro que sí, además ser un ejemplo dentro y fuera del tatami, ¿no? Con su carrera profesional, sus logros extradeportivos, es ahora ya como entrenadora y creo que sí es una de las mejores de la historia de América. ¿La mejor de Argentina? Yo creo que sí. En resultados sí, bueno, veremos, es un punto muy difícil de tomar, ¿no? Pero es una atleta que se merece estar ahí entre los mejores de su país. Claro que sí, y si hablamos de las mejores de su país, tenemos que hablar de Kayla Harrison por Estados Unidos, la doble medallista de oro de Juegos Olímpicos. Creo que fue un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Sí, Kayla Harrison, increíble carrera, ¿no? Y bueno, se retira como campeona olímpica. Ese día dijo, pues hasta aquí. Fueron 2 Juegos Olímpicos que los ganó, se parecían fáciles, lo ganó muy fácil, ¿no? Aparentemente, pero tenía una rivalidad con la atleta de Brasil muy fuerte y bueno, siempre pudo salir adelante. Siempre destacada, ¿no? Por su gran estrategia, también por su gran neguaza. Creo que su mentor Jimmy Pedro, también dentro de los mejores de la historia del país. Sí, Jimmy Pedro, otro gran artista marcial en nuestro deporte. Un gran Jimmy que fue campeón del mundo, medallista de bronce olímpico y luego regresa después de un retiro y vuelve a coronarse medallista de bronce olímpico. También con una carrera impresionante. También yo creo que es uno de los deportistas, bueno, a mí personalmente me gustaba mucho
su desempeño en el tatami. Siempre ingenioso, ¿no? Y un maestro de las tácticas. Creo que ya después, cuando su carrera termina, transmite todo eso ya como entrenador a no solo a Kayla, sino también a Travis, a Martin Malloy, que ha sido de lo mejor de Estados Unidos. Si nos vamos un poquito más atrás, por ahí Mark Swain, pero sin duda una generación dorada en el judo americano. Sí, Mike Swain también, campeón del mundo. Deportistas muy destacados, ¿no? Pero bueno, yo creo que Kayla y Jimmy Pedro ahí están discutiéndose. Un escaloncito. Discutiéndose sí, ese primer lugar. Continuando con el judo americano, un poquito más al norte, el país de Canadá, legendario por su gran mentor y head coach, Nicolas Gill. Sí, Nicolas Gill también marcó para Canadá una tendencia muy importante, ¿no? Con sus resultados a nivel mundial, y fue una figura muy destacada, ¿no? Gran influencia sobre el judo canadiense, con sus actuaciones como deportista y bueno, luego como entrenador y director de esta nueva camada y ola de grandes atletas y medallistas canadienses. Sí, obviamente Gill siempre será recordado como el pionero del judo canadiense, que los puso ahora sí que en el mapa internacional. Tiene una rivalidad muy interesante con nada más y nada menos que Kosei Inoue, pero sí es alguien que ha trabajado en el Centro Olímpico de Canadá durante pues ya mucho tiempo. Muchos grandes campeones los recuerdo como Valois Fontier Antoine, medallista olímpico en los 81 kilogramos. Era siempre un judoka que me gustaba mucho observar, mucho analizar, y bueno, los actuales figuras del judo canadiense, como lo es la medallista olímpica Jessica Klinkett y la campeona del mundo Christine Deguchi, ambas en 57 kilos. Ambas en 57 kilos, que se estuvieron antes, bueno, de la situación de pandemia. Estas dos niñas estaban discutiendo todo lo que había en 57 kilogramos y estuvieron en varios torneos que bueno, estuvieron discutiendo la final. Entonces, desgraciadamente las dos no pueden estar en Juegos Olímpicos, pero bueno. Siempre una categoría de 57 donde veías Canadá, sí, y no hay duda de que ellas ya son parte de la historia de ese gran país, pero van a seguir evolucionando y cosechando buenos resultados. Sí, nos regalaron una rivalidad tremenda y el gusto de ver esos combates, ¿no? Cómo competían, una más técnica y la otra más aguerrida, pero muy buenos combates que no. Una de sus rivales, de hecho una muy común y también super judoka, Rafaela Silva de Brasil. Sí, una de las, para mucha gente, la mejor judoka brasileña de la historia, ¿no? Campeona olímpica, campeona del mundo, campeona mundial militar. Rafael ha ganado absolutamente todo, Masters, Grand Slam, Grand Prix, y es una de las figuras del judo brasileño que a mí en lo personal me encanta. El judo brasileño es una de las potencias siempre aquí en América y que tiene una gran historia. Sí, Rafaela es una de la gran figura del judo femenil brasileño. Es una atleta que bueno, con mucha trayectoria, pues, como comentaba Emil, lo ha ganado todos los eventos que existen en el judo los ganó. Entonces es para mí bueno, la más grande. De Brasil, ¿qué se puede decir, no? Un país con tanto judo, tantas cosas hermosas de nuestro deporte que nos han podido regalar. Recordando un poquito tiempos más atrás de Barcelona, Aurelio Miguel y Rogerio Sampaio. Ellos se coronaron, inspiraron. En Barcelona se coronan estos dos muchachones campeones olímpicos, y regalan también a América, que también tuvo otros países muy buenas actuaciones y resultados, pero fue muy sobresaliente estos Juegos Olímpicos para Brasil. Y que de ahí surgieron todas las, entre comillas, recientes leyendas del judo brasileño, como lo viene siendo la superestrella Thiago Camilo. Para mi gusto y mi judoka favorito de Brasil, Flavio Canto, un hombre que revolucionó la historia del combate de suelo. Flavio Canto pasará a la historia de los deportes de combate en general. Imagínate qué tan influyente tienes que ser para que le pongan tu nombre a un movimiento. El Canto Choke, el Ashijime, es conocido en todos los ámbitos de jiu-jitsu, de judo, de MMA.
como canto show, es increíble lo genial que un artista del Neguasa, Fabio, ¿no? Y también nos encantaban los combates de él con Thiago. Con Thiago, con Travis también, ¿no? Tuvieron muy buenos combates, claro que sí, de estas acciones de piso y de mucha garra, el combate es muy táctico. Y bueno, el judo cubano, que tú conoces bastante bien, de gran tradición en América y una potencia absoluta en Juegos Olímpicos y en Campeonatos Panamericanos. Sí, grandes judokas cubanos, ¿no? Que dieron y siguen dando mucha alegría a su pueblo, a su gente y bueno, por supuesto a todo nuestro continente. Yo creo, bueno, hay muchos deportistas que han destacado. Recordamos al primer campeón olímpico Héctor Rodríguez, grande de los grandes, también fue medallista, 2 veces medallista mundial en esa época que había muy buen judo y le iba muy bien a la delegación cubana. De los grandes, Isaac Cui, también otro judoka de los grandes, que también fue subcampeón olímpico, un atleta que estuvo en su tiempo compitiendo arriba de los 36 años, era el más longevo, ¿no? En un circuito europeo, también sensacional. Israel Hernández, que fue también un excelente atleta. Muy completo, Israel, con su estilo. Sí, atleta y compañero, ¿no? También doble medallista olímpico, fue campeón mundial junior, medallista mundial también adultos, campeón panamericano, mucho. Los más recientes. La era dorada del judo femenil, del grandísimo entrenador Beitia, Ronaldo Beitia. Esa camada o generación de judokas femeninas cosechó muchos campeonatos del mundo, muchas medallas olímpicas. Ya en la historia más reciente, judokas que a mí me gustaba mucho ver, que me inspiraba su estilo rápido, dinámico. Jordanis Arencibia, por supuesto. Claro, Manolo Poulot con su velocidad, y más recientemente Asley González, que tuvo excelente judoka, una increíble desempeño, y bueno, también la legendaria Idalis Ortiz, que es de tradición. Sí, Idalis Ortiz, bueno, de estos judokas varoniles que mencionaste, pues también tuvieron una carrera impresionante. Fueron medallistas olímpicos también y mundiales, y bueno, una trayectoria que irías ahí, ¿de dónde, no? Pues son muchos deportistas y cada quien, bueno, marcó tendencia en su época. Y bueno, por supuesto el judo femenil cubano que creo que tendríamos que hacer un programa para ellas, porque hay un listado muy grande de estas grandes atletas que transformaron el judo mundial femenil. Fueron una escuela del gran profesor Ronaldo Beitia, que fue una tendencia a nivel mundial. Todas las deportistas iban a Cuba a competir con este equipo tan sobresaliente, ¿no? Y bueno, muchas deportistas. Destaca Idalis Ortiz, por supuesto, que los grandes resultados que ha tenido, medallista olímpica, bicampeona del mundo, también ha tenido todo, lo ha ganado todo y no se acaba. Otras de las atletas que no se acaba, también recordamos a Marily Sabón, a Driulis, grandes campeonas de Cuba en Juegos Olímpicos, y bueno, con un desempeño, o sea, Marily Sabón con un nivel de judo excepcional, ¿no? Recordamos algunos combates con Ryoko Tamura. A ese nivel estaba el judo cubano. Era, se podría decir, el país a vencer en los campeonatos del mundo femeniles. Cuba era siempre hasta arriba. Un país de los a vencer, siempre los favoritos, acompañado por supuesto con la potencia de Francia y Japón, ¿no? Eran los países. Tiene mucha trayectoria de judo cubano, y no podemos olvidar, ¿no? Estas primeras medallistas
del judo cubano de su inicio, Cecilia Lacán y Maritza Pérez, que fueron las primeras medallistas mundial para el judo cubano. Marcaron también una tendencia en unas atletas que, a pesar del caso de Maritza, que era una de las veteranas y capitanas de ese primer equipo grande que siguió creciendo del judo femenil, Maritza Pérez, ¿sí? Y Cecilia Lacán, ambas del municipio de Centro Habana, que también fue cuna del judo femenil en Cuba, ese municipio que también fue cuna de los Paralímpicos. Ahí por primera vez entrenaron ciegos, personas con discapacidad de oído. Fue un municipio que dio mucho al judo, y estas atletas, por supuesto, ¿no? No, al judo y al mundo, porque como Exacto. tú dices, hicieron figuras de nivel mundial. La verdad es que es algo que me encanta. El judo cubano tiene una capacidad increíble de crecimiento y sobre todo de crear estos campeones, de hacerlos prácticamente leyendas. Todas las personas y grandes atletas que mencionaste y los que faltaron, porque son muchísimos, Sí, ¿no? de Cuba. es mucho. Es muy inspirador, la verdad, el saber y de reconocerse, ¿no? La metodología, los métodos de entrenamiento, todo lo que conlleva un atleta cubano. Siempre muy orgullosos nosotros de los atletas. Y bueno, si hablamos ya de lo mejor del continente, para cerrar un poquito, pues por ahí en Sudamérica, en Colombia, hay una tricampeona del mundo. Sí. Yuri Alvear, que también se corona por primera vez campeona del mundo en Holanda 2009, sorprendió al mundo. Nunca nadie, a lo mejor de Colombia o de Sudamérica, que no fuera brasileño, había destacado tanto. Inspiró muchísimo, ¿no? Y si hablamos de aquí, de nuestro país, los judocas mexicanos, que para mí son una total inspiración, Vanessa Zambotti, la gran Zambotti, que tiene 4 Juegos Olímpicos, campeona de Juegos Panamericanos, campeona del Grand Slam de Río, Nabor Castillo, olímpico, campeón panamericano, medallista de Grand Prix. Sí, una destacada actuación. Y Edna Carrillo. También una destacada actuación en sus Juegos Olímpicos, enfrentando a la japonesa. Sí. Ese combate que mencionas en Río con Kondo Ami fue duro, muy duro. Ahí hizo vibrar también a todo México, en la madrugada, todos desvelados ahí. No, de hecho fue en Brasil. Recuerdo que lo estábamos viendo y muy cardíaco el combate, y la verdad es que sí. Y bueno, así terminamos con el continente americano, que sin duda es muy rico en resultados y sobre todo en nivel técnico. Ha habido muchas leyendas y estamos seguros de que habrá muchísimas más. Y bueno, después de recorrer el continente americano, pasamos al continente europeo, un gran territorio de donde ha existido también mucho talento, muchas figuras. Imposible nombrar a todos, pero sí algunos que se dan siempre a recordar por su increíble estilo de pelea y también por sus resultados, de Ilia Eliadis. Sí, increíble Elías. Sí. Legendaria la forma en que se corona campeón olímpico en Atenas, y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Todo el mundo conoce a Iliadis. Me gustaba mucho la generación de Giorgi Santaraya, por ejemplo, en 60 kilogramos, peleaba con Craig Fallon de Gran Bretaña, Ludwig Peicher de Austria. Una generación que, de hecho, para mí Santaraya es uno de los judokas más influyentes también por la manera en cómo defendía las proyecciones, ¿no? Y causó una gran tendencia. Sí, era muy espectacular en verlo combatir, ¿no? Porque siempre traía alguna nueva característica, ¿no? En sus movimientos espectaculares, de esas proyecciones espectaculares, sus giros en el aire cuando lo lanzaban. Entonces era un espectáculo ver a Santaraya, ¿no? Y siempre combativo. Santaraya, que fue el primer campeón del mundo en la historia de Ucrania, lo hizo en Rotterdam 2009. Pero ahora ya tiene competencia, y es que Daria Vilo no solo es la campeona del mundo más joven en la historia, ¿no? Al coronarse en Bakú. Daria lo superó a su compañera. Está reñido, ¿no? Daria muy joven, todavía tiene mucha historia que vaya,
De medallista olímpica que escribir, pero Santaraya, desgraciadamente, y es un caso increíble, ¿no? No pudo conseguir una medalla olímpica, Daría ya la tiene, tiene bronce. Entonces, muy interesante ahí la situación de Ucrania. Si hablamos de Europa, un gran gigante Francia, ¿no? El judo francés es... Sí, si hablamos de tenis, bueno, no podemos olvidar a Douliet, ¿no? David Douliet, que es también doble medallista de oro en Juegos Olímpicos y medallista de bronce, también de la división pesada, un gran atleta de la división pesada que también marcó también historia, ¿no? Para su país y para el judo, ¿no? Esos enfrentamientos con Shinohara de Japón, ¿no? Esa final olímpica que estuvo tan polémica, pero bueno... vayan a ver esa final olímpica, es muy interesante analizarla en un contexto actual, Shinohara, Douliet. Y qué interesante, ¿no? Que en Francia existen estos dos gigantes de oro, ¿no? ¿Cómo deben de compararlos, ¿no? Acá en cada momento. Creo que para mí Teddy está por encima de lo que es Douliet en cuanto a resultados. Ahora, Douliet vivió también una época diferente, los mundiales no eran cada año, pero... Sí, por supuesto. Eso, bueno, actualmente los campeonatos del mundo son anuales. Anteriormente, para los jóvenes que no conocen, y los campeonatos del mundo antes eran cada 2 años. Entonces, eso juega mucho en la historia y en las estadísticas, claro. Sí, hablamos de Río Cotomura, cuántos campeonatos mundiales hubiera ganado, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que le tocó cada 2 años. Y tiene 7. Tiene 7, ¿no? Sí. Pero volviendo a Francia, te digo, debe ser increíble, ¿no? La forma en que, bueno, deben de estar muchísimo orgullosos de que estos dos atletas los representan en esta división pesada. Por ahí también aparece uno de mis judocas favoritos de Francia, Maret. También Lucy Decaux, que era un peso pesado en mujeres, pero que también se aventó 2 finales olímpicas, ganando una, perdiendo otra. Pero también pasa la historia. Me gustaba mucho Sotogari, era durísimo. Sí, también era una deportista postura izquierda, que tiraba movimientos de cadera, pero también físicamente era fuertísima, ¿no? Habían compañeros que tenían la oportunidad de hacer randori con ella en un campamento y decía, oye, está extremadamente fuerte, ¿no? Los niveles como un atleta de equipo varonil. Y bueno, también Francia, te digo, siempre se encarga de tener figuras, el Chinmeo en 78, Pavi en 57, por ahí Loic Pietri, que se corona campeón del mundo en el 2013, y ahorita la gran figura Clarissa Begnenou de 63 kilos ya es tetracampeona del mundo y es 2 veces medallista olímpica y está joven. Sí, bueno, los españoles que tuvieron después de los Juegos de Barcelona un repunte en nuestro deporte con esas escuelas internacionales que han podido desarrollar su judo y bueno, ya con resultados, ¿no? Increíble lo de España, hoy actualmente ya una potencia en cualquier evento del IGF World Tour. El sensei Kino Ruiz fue uno de los más destacados, su rivalidad con nada más y nada menos que con Koga y esos combates que tenían eran electrizantes, sí, ¿no? Uno de los grandes de España, ¿no? Que destacaba, campeón europeo, sí, uno de los grandes de España, ¿no? Igual que marcó una historia para su país y bueno, ahí están los resultados. Gran tradición. Actualmente España tiene un diamante y es Nico Sharadishvili, primer campeón del mundo. También lo hizo en juveniles. Es impresionante, ¿no? El nivel que ha tenido España. Y bueno, por ahí de esos países que luego... Azerbaiyán siempre constante con Nishat Shikalizada, por ejemplo, que es medallista mundial a los 17 años, es una cosa impresionante. Ese estilo tan peculiar, ¿no? De Azerbaiyán, que siempre es peligroso, no sabes con qué van a venir, ¿no? Con sus técnicas muy diferentes, ¿no? Y efectivo. Y hablando de la tradición de Azerbaiyán, Rustam Oruyev, actual 73 kilos, tiene una medalla
de plata olímpica, Elnur Mamadli, es la leyenda de Azerbaiyán, él se coronó campeón olímpico en Beijing y era... Sí, fue una sorpresa, ¿no? Porque ya había sido medallista mundial en Río, pero sorpresivamente gana estos Juegos Olímpicos, ¿no? Sorpresivamente porque no lo esperaban, pero su victoria fue muy clara, contundente, ¿no? Sus victorias fueron muy contundentes. Entonces, gran alegría. Luego por ahí tuvo problemas de lesiones y regresó, pero le costó mucho trabajo. Pero siempre era una figura que destacaba, ¿no? Todas las competencias, igual con su estilo muy peculiar. En ese tiempo se usaba mucho su kuinage, el tegruma y estos ataques de pierna y súper efectivo este deportista. Y Azerbaiyán, que es ese estilo impredecible, como tú dices, de agarres cruzados, de repente por ahí aparecen gente que hace más tradicional. Georgia. Georgia. Los Billys. Los Billys, no. El judo georgiano tiene muchísima tradición. Hay muchos judokas georgianos que antiguamente competían por la URSS. Hay judokas de Georgia que precisamente actualmente compiten por Austria, por España, por muchos lados, pero yo creo que uno de los más legendarios de la historia de Georgia fue Cavarelli. Imagínate qué tan importante, repetimos, Cavarelli hace tendencia y hace famoso este movimiento de Obitori Gaeshi, y ahora todo el mundo conoce el Cavarelli como agarre cruzado y proyección. Por ahí han salido grandes deportistas como Sariup Sudiari, que se hace campeón olímpico, primo de Iliadis, campeón olímpico en Atenas, igual que él, imagínate. Y bueno, el supercampeón actual, que para mí es el mejor del momento en 73 kilogramos, Lasha Shabdatuashvili. Sí, Lasha, que se corona campeón olímpico en la división 66 kilogramos. A los 19. A los 19 años también fue una sorpresa, derrotando ahí a japonés. A Binuma. En esa final lo sorprende con un sumigaechi con control de solapa, controla la solapa, tira la mano y no lo pensó. Y bueno, medallista ya en la siguiente división, 73 kilogramos, tiene plata y tiene bronce. Lasha es otro de esos judokas, como mencionábamos con Rafaela, que es de los que ha ganado todo, ha sido campeón de Europa, campeón del mundo, campeón olímpico. Es increíble. La etapa más difícil de Lasha fue después de coronarse campeón olímpico en Londres, el transicionar a los 73 kilogramos, y esto es real. Estuvo 2 años sin agarrar una medalla en el IGF World Tour, recompone el camino, se baja a Río y agarra bronce, y ahora en Tokio, plata. Es increíble el nivel que una está final teniendo. Con oro también muy discutida, buenísimo. Una pelea que se puso muy interesante y muy discutida, y no es fácil un deportista que pueda hacer en las dos divisiones, ¿no? No hay muchos deportistas que logran 2 medallas olímpicas o 3 medallas olímpicas en divisiones diferentes, ¿no? Esto no es tan fácil. Muy pocos tienen esa posibilidad, ¿no? No, y que como tú dices, realmente se ha mantenido, ¿no? Georgia tiene también esa característica. Tuvo un equipo muy exitoso en determinado tiempo que hizo hasta 2 ciclos olímpicos: los Adbil Chirkishvili, Amiram Papinashvili, Nushgarit Atilashvili. Papi pensaba que nunca se iba a acabar, ¿verdad? Claro, y ahorita ya han aparecido nuevas figuras, y también alguien que no hay que olvidarnos que sigue ahí, que es 10 veces medallista de Europa, y es Varlam Lipertiliani. Un tipo que también va a estar en la historia de Georgia para siempre. Sí, estuvo muchos años en 90 kilos y luchando, y bueno, pues llegó a una final olímpica. Sí, y no le fue mal ahora, no le ha ido mal en 100. Es de los otros que subió de división y sigue peleando, ¿no? Sigue con ese sueño olímpico de buscar su medalla de oro. Y esa es la gran historia del judo georgiano. Sí. Bueno, y también uno de los grandes países de Europa, Italia. La bella Italia. La bella Italia. Tenemos que recordar a Enzo Gamba, que es también
el primer campeón olímpico italiano, campeón y subcampeón olímpico. Encio Bamba, que una gran trayectoria, y ahora como entrenador. Head coach del equipo de Rusia. Encio era muy técnico en su momento y marcó tendencia. Inspiró también a la siguiente generación. El siguiente campeón olímpico de Italia fue Giuseppe Mandaloni. Y también un judo muy impresionante. Mucha gente recuerda ese performance, esa actuación de Fabio en Río, porque fue muy dominante, pero vean esa medalla de oro de Giuseppe Mandaloni, salió también impresionante. Mandaloni frente a Thiago en 73. A Thiago, sí, de Brasil en 73 kilos. Thiago también un atleta muy joven, en ese tiempo era muy joven, ¿no? Sí, y como siempre se quedó de tradición en Italia ese judo tan técnico, clásico. A lo mejor se caracterizaba mucho por los katagruma, actualmente lo hacen con modificado, pero también el ashiwaza, tan famoso que tienen. Y hablando de judo, pues clásico, el judo inglés, a mí es un país que también me encanta muchísimo. Una de las personas más famosas de todo el judo mundial. Neil Adams. La voz del judo, Neil Adams. Neil Adams, sí. Gran campeón de Inglaterra. Campeón. Su Taiyo Toshi era muy bueno, su Yoko Tomoe. Técnica de sacrificio, sí. Y su Newaza. El Newaza de Adams era lo que mucha gente reconocía de los atletas de Gran Bretaña, de Inglaterra. Actualmente todavía se mantiene esta tradición, y otra gran atleta del Newaza y de Gran Bretaña era Karen Briggs. Karen Briggs, sí. Sí, una gran competidora, y igual se destacaba mucho por esas acciones en el piso, ¿no? Ya de brazos, el Sankaku sí. Briggs, que se hizo famoso porque inmovilizó a Tamura en un mundial. Era una cosa, y Gran Bretaña que también se destacó durante muchos años, y otro gigante. Sí, y mantiene, bueno, esa acción de Newaza en Inglaterra, ¿no? De los grandes no podemos olvidar Holanda, un país que tantos campeones, ¿no? Desde mucho tiempo, esos grandes campeones holandeses siempre nos regalan buenas actuaciones. Robert van der Geest, sí. Huizinga. Claro, Huizinga es uno de los que en su momento también fue la sensación. Tenía DVDs, todo el mundo quería ver competir a Huizinga por su increíble manera de modificar las técnicas, su Newaza también. Huizinga ha sido un deportista muy estratégico. Recordamos, ¿no?, que deja fuera en unos Juegos Olímpicos al gran Iliadis. Cae en el primer combate y dice, el pool de la muerte. El pool de la muerte, ¿no? Todos estuvimos muy pendientes de esos Juegos Olímpicos, y bueno, sale victorioso. Interprétame los Elmont. Y Elmont eran muy dinámicos, cada uno en su división, y no terminaron su carrera como querían, pero grandes resultados que dieron. Eran siempre increíbles verlos por ahí. Si hablamos de Alemania, la gran potencia alemana, a mí me encanta Ole Bischoff. Era un tipo que competía con una malicia. Sí, Udo Kellman, campeón de 65 kilogramos, y también extraordinaria técnica, ¿no? Y Taiyo Toshi y una Newaza. Udo Kellman, revolucionó mucho lo que viene siendo el Shimewaza. Tenía un DVD en Fighting Films de su Shimewaza, su estrangulación, la sacaba de todos los ángulos, y es algo que también marcó mucha atención. Sí, era muy estratégico, tenía muy buena continuidad en Newaza, técnicas para llevar al suelo y hacer ese combate donde él quería, ¿no? De extremidades largas, muy complicado, zurdo, Taiyo Toshi, tenía buenas reacciones atrás, y duro como todos los alemanes. Siempre tradición. Alemania en 81 tuvo 4 campeones del mundo diferentes, y un gran país. Sí, tuvieron también por ahí un medallista en Corea, también tuvieron en 78 kilogramos, no recuerdo en Londres, Dimitri Peters, sí, también era muy bueno. Y bueno, Alemania siempre con presidente de los checos, que también han sido muy República Checa. Ahora Lukas Kropali, doble campeón olímpico. Son muchísimos campeones. Por ahí otro país que es digno ya de reconocerse es Kosovo.
Por supuesto. Malinda Kelmendi hizo historia, no solo es la primera campeona olímpica de judo, es la primera campeona en la historia del país de Kosovo. No importa el deporte, es... Kosovo ya está en la historia, en los libros y qué orgullo, del ¿no? deporte que Kelmendi y por fuera, supuesto de nuestro deporte judo. Que Kelmendi fuera la primera campeona del mundo y la primera campeona olímpica y la encargada de llevar a Kosovo a unas olimpiadas. Y increíble, ya tienen tres campeonas olímpicas, porque fue ahora en Tokio fue Krasniki y Nora Yakova. Y Kosovo, supuesto, ¿no? Fue la bandera de su país en sí, los Juegos Olímpicos. no, Kelmendi es un ícono. Y ahorita Kosovo es un país de reconocer, pero también increíble que esas leyendas ya se... Sí, el judo en Kosovo es como el atletismo en Jamaica, para que se den cuenta de la importancia que el judo tiene en Kosovo y lo que han hecho estas figuras, ¿no? Es tan importante como el atletismo en Jamaica, que es el deporte de tradición, el deporte que se más echa, exitoso, ¿no? sí, que se echa las medallas, se cuelga las medallas en el pecho. Una de las grandes potencias del judo europeo y mundial, reciente también en los Juegos Olímpicos, Rusia. Rusia. Los rusos, en lo personal, es un país que me gusta mucho el estilo de judo porque adapta mucho lo que viene siendo el estilo clásico de lucha que tenían por ahí en esa época los georgianos, los ucranianos, los búlgaros, todos los que formaban la Unión Soviética. La antigua Unión Soviética. Y claro, el sambo, que es de mucha tradición allá en Rusia, es el deporte, uno de los deportes más practicados. Y bueno, me encanta cómo combinan eso del judo clásico con el judo tradicional, moderno. ¿Qué podemos hablar de Rusia? Muchas figuras antiguas también. Sí, hay muchas figuras antiguas, pero bueno, destacan como siempre también las divisiones pesadas. Caso de Mikhailin, que también fue medallista olímpico. Timenov, también otro gran campeón y medallista olímpico. Fueron figuras que bueno, dominaron toda la competencia europea por mucho tiempo y fueron medallistas olímpicos también. Ellos uno competía, Alexander Mikhailin era más de 100 y Timenov tenía que ir al Open, lo que era la categoría abierta antes, sí, o era al revés, no recuerdo mucho. Sí, Timenov era el... Sí, ahí se iban rolando, iban cambiando. Ahí se iban rolando estas divisiones, pero pues, de características muy diferentes, ¿no? Timenov, que es una persona muy compacta, corpulento, pero a la vez técnico. En una división pesada que te hacía Yokotomoe, hacía técnicas de cadera, en momentos hacía técnicas de hombro, y muy fuerte, sí, muy fuerte. Y Mikhailin, pues, todo lo contrario, una figura muy alta, distancia, movimientos de cadera, hacía técnicas de sacrificio. Un poquito más táctico, ¿no? Sí, y bueno, a mí de los yudokas ruso de toda la vida que me ha encantado, Makarov, ¿no? Vitaly Makarov con un impresionante uchimata izquierda, campeón del mundo, también fue subcampeón olímpico, se le escapa la medalla con el coreano que ese día venía que no perdía con nadie. Con Lee Won-hee la final. Lee Won-hee, sí, ese día no perdía con nadie. No lo aguantaba nadie a Lee Won-hee. Vean, esa final está también una pasada, sí. Sí, está muy buena pelea, ¿no? Y sí, Makarov también tuvo una de grandes peleas con los japoneses. Esa final en Múnich con Kanemaru. Kanemaru, sí, también que se dieron ahí. Wasari, Yukor, sí, uno del otro, esa final fue increíble, pero esa final creo que refleja mucho por qué Makarov es especial, y es que en una época donde el judo era como era, 2001, 2002, ustedes sabrán a lo que me refiero. Makarov tenía un judo muy clásico, muy técnico, hacía un uchimata. Sí, Makarov era un competidor que sabías que iba a ser uchimata y la gente defendía, se doblaba, agarraba las piernas y tiraba con uchimata. Era un clásico tirador de uchimata declarado que se paraba con sus dos kumis, zurdo, mano arriba, mano en manga, y buscaba su técnica. También hacía algunas técnicas de pierna, algunas combinaciones, pero era un clásico uchimata. También hacía Yokotomoe por ahí, cuando estaba muy doblada la figura, y hacía un judo muy espectacular también, muy espectacular, y
y con un kumi dominante. Ponía la mano encima y nadie se escapaba. No había nada que hacer, ¿eh? Y del el judo clásico también tenemos muchos exponentes del judo poco tradicional. La gente que no conozca, por ejemplo, a Dmitry Nosov, es uno de los tipos más inortodoxos que había en el circuito en su momento. Hacía katagruma invertido, agarraba la pierna, campeón de Europa. La era dorada, se podría decir, del judo ruso fue en aquella Olimpiada de Londres, donde la rompen 3 medallas de oro, 2 de bronce. Ahí Mikhailin agarra bronce, pero destacó Arsen Galstian en 60, el animal Mansur Isaev en 73 y Tahir Kalbulayev en 100 kilos. Ellos fueron como la cúspide de un trabajo que se empezó de aquel Beijing donde no les fue muy bien. Explota todo este judo ruso. Y bueno, salieron mucha gente talentosa. Después por ahí salió Beslan Mudrano, Mikhail Pulayev, el campeón olímpico también de Río, la primera medallista olímpica Natalia Kusyutina. Sí, y bueno, sí, ahora destacando también el judo femenil, que Rusia nunca había destacado en el judo femenil. Sí tenía sus figuras por ahí, pero no de talla mundial ni olímpica. Y bueno, pues ahora acá... evolucionando. Sí, evolucionando. Cada vez más. Y bueno, hay que reconocerle al gigante de Europa, Rusia. Y bueno, finalmente analizamos el continente asiático. Sin duda un lugar de guerreros absolutos. Creo que guerreros, los mongoles. Increíble la forma de cómo llevan su estilo de lucha tradicional al judo actual, moderno, el antiguo. El más legendario sin duda, Neidan Dushinbayar. En los 100 kilogramos, cuando se corona allá en Beijing, no solo se convierte en el primer campeón olímpico de Mongolia, sino en una figura absoluta de ese país. Sí, la gran figura de Mongolia en esos Juegos Olímpicos. Un deportista muy peculiar, ¿no? Por su físico, que no es un físico aparentemente muy fuerte, pero es un atleta súper fuerte y a la vez técnico. Es un competidor que tiraba en movimientos de hombro, pero contraatacaba, igual sacaba Tenía un viraje muy efectivo en Neguasa. Era un tipo que realmente se le complicaba a cualquiera. Sí. Y bueno, también logra la medalla de plata en Londres, que regresa y no había tenido un ciclo muy espectacular y a veces en eventos se alejaba de las medallas, pero llega a los Juegos Olímpicos y defendió su título como una guerra. No se entregó para nada, llegó a la final y peleó hasta el final. Sí, al final pierde esa final con Kalbulayev, ya hablamos de él en Londres, pero era un atleta, como tú dices, que un guerrero. O sea, después probó los más de 100 kilogramos, por ahí le ganó a muchas figuras y un atleta que inspiraba, ¿no? Buena vibra, la verdad a mí me gustaba mucho verla. El judo de Mongolia también después evolucionó y tuvo muchas campeonas del mundo femeniles. La primera fue Mungbat Uranzadze, una atleta que a mí en lo personal me encanta, 48 kilos, se corona en Río. Y bueno, de ahí el judo mongol se popularizó entre las mujeres. Salió Sumina Dorshuren, que se convierte en la segunda campeona del mundo en 4 años en Budapest. Sí, estas damas igual de fuertes y competitivas, igual que el equipo varonil. Iguales características semejantes en su estilo de combate, impresionante. Mucha gente no valora el judo mongol o no le gusta mucho verlo. Creo que es bastante diferente a lo que es un judo tradicional, pero claro que siempre traen emoción y siempre traen buenos combates. Luke Davadosh, campeón de Juegos Asiáticos, ganó infinidad de Grand Prix y Grand Slam. Dashtava, también medallista mundial, es de lo más destacado de Mongolia y es impresionante, ¿no? Como una nación que antes era entrenaban muy rudimentario, muy antiguo. Por ahí en los videos de los entrenamientos mongoles, ahora ya todo muy profesional en un centro internacional precioso que tienen por ahí en Mongolia. Atletas de todas las aldeas van y se reúnen. Es impresionante Mongolia y todo su historia, ¿no? Por ahí muy cerquita, Corea.
Corea, que es un país que, a diferencia de Mongolia, tiene un judo muy, pero que muy educado. Siempre los judokas coreanos se caracterizaron por evolucionar. Sí, Corea tiene una tradición de judo desde los inicios, ¿no? Son deportistas que siempre se enfrentaron a los padres del judo, a Japón, y siempre estaban peleando de tú por tú. Se enfrentaban con ellos. Empezaron a bajar más el centro de gravedad, a hacer estos... los coreanos revolucionaron la forma de hacer el morote. Ellos son los que... Sí, se comenta, ¿no?, de que ahí estaba muy peleado, pero no vamos a decir, pero bueno, eran de los primeros que empezaron a hacer estos lanzamientos de rodilla en el Seoinage, el morote Seoinage, dejarse caer y bajar un poco más el centro de gravedad para sorprender a sus competidores. Y bueno, siempre han tenido una educación en su postura, en su control, su manejo de los kumis, y muy efectivo, ¿no? Han tenido deportistas de gran talla. Caso John, que fue campeón olímpico. Él es actual el jefe de arbitraje del judo. También sí, se coronó campeón del mundo en el campeonato de Japón. Él peleaba siempre con los mejores, con los japoneses, y que les ganaba bien. Sí. Otro revolucionario del judo coreano, Choi Min-ho, el campeón olímpico de Beijing, pero que siempre estaba en las medallas ahí, súper constante. Y bueno, Choi conocido por aquel Seoinage que pasó a la historia, ¿no? El Seoinage invertido. Sí, invertido. Que bueno, ya ahora acaba de ser baneado, prohibido. Ya está prohibido, pero bueno, fue prácticamente el creador de este movimiento. Lo hicieron mucho, nos copiaron, y en un momento fue como parte, era como también sello de este equipo de Corea, y más en estas divisiones ligeras, ¿no? Él era el entrenador, se lo inculcó a sus atletas. Luego Choi, cuando ya no es entrenador, como que le prohibieron, porque ya dejaron los coreanos de hacer este movimiento. Y posteriormente se prohibió el movimiento, ¿no? Pero Choi sí fue de los que revolucionó el judo. Siempre para mí también característico de los coreanos, como tú dices, bien parados, la mano en la solapa. Hacían mucho Tai Otoshi. Lee Won-hee, el que fue campeón en Atenas con Makarov precisamente, hacía y revolucionó la manera de hacer el Tai Otoshi of the grip, es decir, estando tú agarrado, girabas prácticamente sin agarras, una cosa que ellos comentaban, que lo sacaron por ahí como de una lucha de aikido que ellos practicaban, y es un desequilibrio brutal. Lo hacía Lee Won-hee, otro grande del mundo que fue número 1 en el ranking mundial durante mucho tiempo, Ki Chung-hwan. Por ahí salió Kim Jae-bum, también campeón olímpico en Londres. Y actualmente hay muchísimos, ¿no? Los hermanos An Baul y An Chang-rim eran buenísimos, y hoy Corea está construyendo las futuras leyendas, pero siempre es muy divertido verlos competir, ¿no? Muy emocionante. Sí. ¿Te gustaba ese movimiento? ¿El invertido? Sí. El Seoinage invertido era sí. Pasó la historia, hay que superarlo. Hay que dejarlo ir. La gente hay que dejarlo ir. Yo sí creo que mucha gente sí va abusado del movimiento, lo usaba mucho, y tal vez disfrutaba un poco la lucha. Sí, pero bueno, pues es parte del deporte, ¿no? Es parte del deporte, ¿no? Que va evolucionando. Te vas evolucionando. Va evolucionando. Pero bueno, pues tienen otras técnicas. Y que tenemos la certeza de que va a haber un coreano que va a inventar algo más. Sí, va a haber algo por ahí, ¿no? Siempre están sacando cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo buscando, según las características que tienen ellos, que son muy flexibles, son rápidos, explosivos, un movimiento que les pueda dar alguna ventaja. Hay que hablar del rey del judo. El rey Japón. Decidimos dejarlo al final, ¿no? Porque es muy, muy difícil a lo mejor hablar de Japón en la cuestión de decidirse por el atleta que más te haya inspirado, a lo mejor que más tú consideres que es exitoso, ¿no? Muchísimos, y creo que de mis favoritos para ver, y creo que siempre voy a tener en mente es Koga.
En su época, campeón del mundo, campeón olímpico, él era un revolucionario, ¿no? Del judo. Sí, Koga revolucionó el judo, ¿no? Con características y sus movimientos, ¿no? No acostumbrado por los japoneses que normalmente tienen un judo más claro, más limpio, ¿no? Koga ha cambiado de agarre, modificó muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, espectacular al 200%. Era algo impresionante cuando se paraba en un tatami Koga y la gente se quedaba, como tú dices, impresionada porque era el tipo que buscaba hacer las cosas diferentes, ¿no? Ya un poquito más atrás, también Japón puede presumir a que quizás tenga el mejor judoka de toda la historia del Newaza, como lo fue Kasawasaki. Kasawasaki, sí, impresionante. Si pueden ver competencias, combates de este hombre, cómo jugaba con la gente, ¿no? Y es una de las cosas que se hacen en Newaza muy actualizado, y él lo hacía en ese tiempo. Si se fijan, muchas de las cosas que hacen el equipo femenil ahora es prácticamente escuela de Kasawasaki. No, y que era ese típico Ikosen judo japonés. De hecho, cuando él se coronó campeón del mundo, todos los combates los ganan en el piso y como tú dices, de una facilidad, la forma en que engancha, que saca el pie, brutal, ¿no? Lo que tú dices era marcó tendencia y marcó generaciones también. Si nos vamos un poquito más arriba, el Samurai Kosei Inoue. Era también un espectáculo, ¿no? Su Uchimata fue estudiado por miles de videos y documentales. Sí, Inoue también marcó una época también con ese gran Uchimata tan espectacular, con un paso por adelante, por atrás en desplazamiento estático, que en el momento las figuras se doblaban y estático, podía explosivo hacer un Uchimata y lograr la victoria. Espectacular. El gran Yamashita, también muy peculiar, de la división pesada, que dominó mucho tiempo esta categoría y prácticamente los destrozaba a todos sus competidores. ¿Yamashita el mejor pesado de la historia de Japón? Yo creo que pudiéramos decir que sí, fue un dominante, ¿no? No sé en cuanto a resultados, sí, él fue campeón olímpico, campeón mundial, por ahí varios también han tenido ganó el Japan, el Open. El Open, pero sí tenía un gran dominio de la categoría, ¿no? Arrasaba, pocos le duraban 1 o 2 minutos, por ahí algunos se colgaban, pero... el mejor judoka de su generación, Yamashita, que también después salieron más pesos pesados, como lo fue Sumo Endo, como lo fue Ichi, como lo fue... Sí, Sumo Endo es anterior. Sumo Endo es anterior a Yamashita. Antes de Yamashita. Sumo Endo es anterior y ahí contemporáneo con él es ahora el papá de ese nuevo gran deportista ahora, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí. Suzuki fue de la pesada también. Más de 100, experto en Ashiwaza, combinaciones. Sí, también dominó una época muy espectacular. Suzuki no era un deportista de esa división. Suzuki era un 100 kilos, pero tenía un Inoue ahí que era... se competían entre ellos. Sí, pero Inoue no era inmovible. Saito. Y Saito, exactamente. Saito era contrario con toma la batuta. Saito era con Endo. Más con Yamashita. Saito era con Yamashita. También estuvo con Endo, pero era más de la época de Yamashita. Y bueno, Ichi, que fue otro campeón de esa división también. Campeón olímpico y luego por allá aventurado en las artes marciales mixtas. Japón rico en pesos pesados. Actualmente por ahí Aaron Wolf también consiguió la triple corona, pero es increíble cómo se meten en ese grupo de gente tan legendaria. Ni qué hablar si hablamos de judo femenil.
la reina absoluta del judo femenil, la mejor de todos los tiempos, Ryoko Tamura. Ryoko Tamura, una gran campeona. Que bueno, comentábamos, si hubiera estado en esta época de que mundiales todos los años, pues hubiera tenido todo el récord. Imagínense que tiene 7 campeonatos del mundo cuando eran cada 2 años. Cada 2 años. Es decir, un año sí, no había torneo, otro no. Y en Juegos Olímpicos tiene 3 medallas olímpicas, 2 oros y 1 plata. Estuvo muy cerca de tener 3, o sea... Tiene bronce también. Y tiene otro bronce. Tiene bronce también. Tiene 4 medallas olímpicas y es bastante increíble, ¿no? Una hazaña que se ve cerca que alguien puede igualar, ¿no? Bueno, y si hablamos de las categorías ligeras de Japón, hablamos de Sakawa y del gran campeón, 3 medallas olímpicas. Tadahiro Nomura. Increíble, ¿no? Es una gran hazaña de Nomura que, bueno, todavía no se ha podido igualar, ¿no? Lo que es en combate. 3 medallas olímpicas en judo es muy complicado. Y lo que se puede destacar también en Nomura es que fue una categoría ligera. Por ejemplo, las personas como David Douillet, como Teddy Riner, que tienen 2, 3 medallas de oro. Bueno, nadie tiene las 3, pero tiene 2, 3 medallas olímpicas. Es en pesos pesados, en 60 kilos. Muy pocas personas repiten 3 ciclos. Y es increíble cómo el samurái Tadahiro Nomura lo hizo, y también en una época donde a veces la pasó mal. La historia cuenta que esa última medalla fue una odisea por la cuestión de su lesión de rodilla, que en los campeonatos del mundo no le iba, a lo mejor también no llegaba tan bien preparado, o situaciones tácticas lo dejaban afuera, y fue increíble verlo conquistar esa medalla. Tenemos que entender, bueno, que las divisiones pesadas son un poco más longevas, ¿no? que las divisiones pesadas por las características, ¿no? Primero, bueno, las dietas que hay que hacer, los combates se basan mucho en la velocidad, y bueno, a medida que uno va creciendo y va superando las edades tempranas, entonces pasa ya de los 25 años, 26, 27 años, la velocidad empieza a mermar un poco, empieza a tener problemas con el sobrepeso o el peso, no sobrepeso, el peso, porque ya embarnece el cuerpo, que cambia, ¿no? Normal. Y las divisiones pesadas no es tan importante esto, no se basa tanto en esa velocidad, aunque actualmente ya se ven muchos pesados con mucha velocidad. No es tan importante o no varía tanto, sino la experiencia, la fuerza, la efectividad de la técnica. Y bueno, las divisiones ligeras sí tiene que ver mucho esto. Y este hombre lograrlo en 3 ciclos olímpicos realmente es muy agradable, ¿no? Creo que es como de reconocer increíble lo que hizo Nomura y destacarlo también, ¿no? Del resto. Sabemos que en Japón hay infinidad de campeones del mundo, infinidad de campeones olímpicos, pero yo creo que Tadahiro Nomura es una persona que se destaca del resto por algo. Es lo que influyó tanto, y por eso tiene ya ese respeto y esa admiración eterna que va a tener en Japón. Por ahí tuvimos también a Masato Uchishiba, 2 veces campeón olímpico, me encantaba mucho. También esta nueva generación vino recargado de gente fresca: Riki Nakaya, Hiraoki Hiraoka, el muy talentoso Takato, que ya es tricampeón del mundo, 2 veces medallista olímpico. Por ahí aparecen ahora los Abe, pero... Edinuma, que se acaba de retirar. Edinuma es tricampeón mundial, perdón. Y gente muy talentosa, de verdad. Creo que hay una persona que también se puede meter en la conversación ahí con Nomura, y es Ono Shohei. Por supuesto. Ono Shohei es el actual emblema del equipo japonés. Tiene esta aura de invencibilidad. No pierde un combate. Bueno, lo perdió en la competencia de equipos ahora en Tokio, pero tiene mucho, y hasta el momento nadie ha podido descifrarlo. Creo que todo depende de Ono y que consiga esa tercera medalla ahora en París. Sería ya tricampeón olímpico también. Sí, no lo hemos visto después de Juegos Olímpicos. Esperamos que sea pronto. Todos estamos ya
con las ganas de que compitió en la libre, reaparezca. pero en la libre de Japón, pero en su peso, es otra cosa, sí. algo internacional. Sí, y bueno, pues hay deportistas, ¿no?, en la categoría, ¿no? Y sería muy interesante verlos, ¿no?, ya de regreso y ver cómo se perfila, ¿no?, para Francia. Sin duda es uno de los candidatos a ser de los grandes de la historia de Japón, ¿no? Y que para la historia va a quedar siempre, uno no va a ser recordado por lo constante que fue, por lo sólido que es, por la belleza de sus técnicas cuando proyecta a la gente, lo dominante que se ve y bueno, queda mucha historia por escribir y bueno, también queremos escuchar sus opiniones, ¿no? Para ustedes, y quisiera plantear esta pregunta, de todo el recorrido, para ustedes, ¿quién es el mejor judoka de toda la historia? No importa el país, no importa si es varón o es mujer, no importa si es ligero, si es pesado. Sí, su candidato, el que más le gusta, dice ser mejor, no quiere ser el que más resultados el que más resultado, ¿no? Eso es su favorito, muy, el estilo. Sí, exactamente, el judoka modelo. Claro, y también es importante eso, ¿no? Cómo son, la mayoría de todos los que mencionamos aquí son auténticos cracks o fueras de serie dentro y fuera del tatami, ¿no? Como personas también son increíbles y creo que le inspiran muchísimo. Espero les haya gustado este viaje por el mundo que tuvimos y que, bueno, hayan disfrutado este análisis. Bueno, llegamos a nuestra esperada sección de judo en acción. ¿Qué vas a hacer ahora, Emil? Dime. Bueno, aprovechando que recorrimos todo el mundo y recordamos a los judokas más legendarios de toda la historia de este deporte, yo me quedo obviamente con Koga y bueno, vamos a analizar una técnica que en su tiempo fue muy revolucionaria, que le voló la cabeza a todo el mundo porque todo el mundo quería hacerla y bueno, es nada más y nada menos que el Sode con una mano de Koga. Aquí en Judo en Acción lo aprendes. Para realizar esta técnica es importante controlar la manga de uke a la altura del codo. Esto me permitirá girar con mayor facilidad a la hora de atacar. Una vez que hemos girado 360 grados, con mi mano libre voy a controlar la pierna más cercana de uke. Uno de los detalles o aspectos fundamentales que hacen que esta técnica funcione es la flexión de las piernas y la dirección diagonal hacia adelante que le das para proyectar a tu oponente. Interesante técnica, Emil. Esa técnica, bueno, ahora con la característica, hay muchas variantes, ¿no? Bueno, la característica es que ahora ya no se puede utilizar ese golpeo con la mano a la pierna, que era una de las características, pero excelente técnica. Para bueno, las nuevas generaciones que nunca les tocó la acción con mano o poder hacer algunas combinaciones tomando la pierna para que la conozcan, ¿no? Y el gran campeón. Sí, muchísimas gracias. Obviamente aclararles esto, ¿no? Que esta técnica no es legal actualmente para las competencias de IGF, pero es un gran judo clásico que les comento en su momento fue muy innovador y claro que existen muchísimas variantes. Ya después en futuras ediciones de Judo en Acción y por qué no aquí en el canal vayan a revisar algunos sodes que también tenemos disponibles. Y bueno, con esto vamos a terminar el episodio de hoy de Hajime. Les agradezco nuevamente muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias, Pa, también por Emil. Igual les agradecemos la permanencia y por favor escriban, manden algún mensaje si tienen alguna idea, un tema que quieren que tratemos por acá, con mucho gusto. Un saludo de mi parte y nos vemos pronto. Siempre judo. Siempre judo.